Hola sapien flexibles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo, gracias por estar de nuevo en mi canal. Hoy estaremos respondiendo a una interrogante. ¿Dónde dice en la Biblia que ser homosexual es un pecado? Hablé con un pastor de la iglesia anglicana, me leí la Biblia, parte del Corán, textos, ensayos, hablé con expertos para dar con esta respuesta. Además, también saber si, por ejemplo, los gays entrarán al cielo, qué pensaba Jesucristo, son malos, son pecadores, qué es lo que pasa respecto a todo esto sobre la homosexualidad y los textos sagrados, en especial la Biblia. Comenzamos. Me he leído la Biblia y parte del Corán. Esto no se trata de fe, esto no se trata de creencias, esto no se trata de Dios. Esto se trata en especial de la Biblia, un texto escrito por hombres, interpretado por hombres y leído por hombres. Y bueno, por supuesto, por mujeres. Hablemos como personas civilizadas sobre este tema, aunque algunos no estén preparados. Y a tener otra perspectiva, porque pues la mayoría de personas en el mundo tienen una lectura muy literalista, patriarcal y homofóbica de la escritura. Y es que en el mundo actual no escapamos a la realidad de que la preferencia sexual, la clase social o el color de piel pueden ser motivo suficiente para la discriminación, el rechazo, la descalificación o la agresión física o verbal. Que no, Eduardo, que ya no hay ataques a homosexuales, que los gays lo que quieren es llamar la atención y hacerse las víctimas, así como pasa con las mujeres, que es una moda, ¿sí? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué pasa esto? En Miami Beach, Estados Unidos, una pareja de chicos fue atacada mientras comía en un restaurante. En Londres, Inglaterra, dos chicas fueron salvajemente golpeadas cuando iban en un bus hacia sus casas, solo porque en lugar de gustarle los hombres, ellas hacen una pareja. En Chaco, Argentina, un hombre de 40 años fue golpeado por más de 15 chicos que le gritaban puto de mierda hasta desfigurarle el rostro y dañarle los riñones. Su delito, llevar el cabello de color rosa. Tremendo delito. En Madrid, España, en el Día Internacional contra la Homofobia, fue atacado verbalmente un joven por llevar una bandera gay pidiendo reivindicación por sus derechos. ¡Qué ironía! Y en Chile, también justamente el día de la conmemoración en contra de la homofobia, un chico de 23 años fue apuñalado 6 veces por la espalda. Al hacerlo, le decían, esto te pasa por maricón. Por maricón. Porque es contra natura. Y esto no pasó en 1960. Incluso muchas de estas cosas pasaron hace apenas algunos días, semanas o meses, en pleno año 2020. Yo nombro 5 casos, pero son cientos. Esto sigue pasando. Y en parte es por la educación recibida en la familia, la falta de educación sobre el género en las escuelas, la ignorancia generalizada, la cultura de la violencia, la ausencia de la legislación de los políticos y, por supuesto, de la religión. Y aquí vamos a lo profundo. Encontramos pasajes bíblicos sobre Sodoma o Gibea en los que dicen que, según las interpretaciones, todos allí eran homosexuales y por eso fueron castigados. Esto es imposible de pensar. Por ejemplo, hoy en día hay barrios gay en las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, Soho en Londres, Chueca en Madrid o acá en New York, Hell's Kitchen o Chelsea, y no todo el mundo que vive allí o va allí es gay. Entonces es imposible pensar que en Sodoma todo el mundo era homosexual o que todo el mundo estaba pervertido. Y yo siempre me pregunto, además, si los niños que estaban allí también eran malos y pervertidos. Exegetas o estudiosos de la Biblia en sendos ensayos escritos por ejemplo por J.J. McNeill o D. Sherwin Valley indican que por ejemplo en Sodoma, más que las depravaciones homosexuales, se alude como ejemplo de impiedad, orgullo y falta de hospitalidad que mereció por esto el castigo divino, pero nunca en relación a la depravación sexual. Y el mismo Jesucristo se refiere al castigo de Sodoma en relación con la falta de hospitalidad que pueden encontrar sus discípulos. Y entonces eso quiere decir que lo que ocurrió en Sodoma fue un tema más de hospitalidad que de sexualidad. Bueno, yo creo realmente que Jesús no menciona a la población LGBT o a los homosexuales en sus sermones porque realmente es algo que no importa. No importa a quien tú decidas amar, no importa con quien tú decidas vivir, no importa de qué forma vas a gozar de tu sexualidad. Yo creo que el mensaje que Dios, que Jesús mismo nos está invitando es a construir un lugar para todos y a partir de nuestras diferencias. Por eso es que no lo menciona. Jesús no estaba interesado en castrarnos ni sexualmente ni mentalmente.
Cuando uno lee estos textos desde un punto de vista literario e investiga la procedencia de los autores y las circunstancias en las cuales la escribieron, se puede decir, por ejemplo, que el autor yavista del relato habría querido hacer una mofa de las prácticas homosexuales de los paganos cananeos asociadas al culto de Baal, que tanto escandalizaban y detestaban los judíos de entonces. Yo me basaré en uno de los que más citan porque además, hablando con un amigo, Luis Curra, con quien suelo hablar estos temas antes de producir mis videos, me ha dicho estos versículos de memoria. Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. No se sabe esos versículos de memoria, la monja pues. En Corintios, por ejemplo, dice: afeminados no heredarán el reino de los cielos. Dice en griego malakos. Bueno, lo estoy diciendo literalmente en español. Malakos, que no se refiere directamente a la homosexualidad, aunque tampoco la excluye. Significa más bien el hombre de carácter libertino o licencioso, gente suave, blanda, por lo tanto tampoco necesariamente afeminado. También dice en la traducción que no entrarán al reino de los cielos los homosexuales, por la traducción de la palabra griega, y la voy a leer en español literalmente, arsenokoitai. Puede que Pablo no se refería a todas las prácticas homosexuales, sino específicamente a la prostitución, que él no veía bien y que además no tiene nada que ver con el amor entre gays. Hay que tener en cuenta dos cosas. En el antiguo Israel la fecundidad era primordial y además eran andocéntricos, es decir, situaban al hombre en el centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, así en el mundo judío. Pero por ejemplo, en el antiguo Egipto, los guerreros, por ejemplo, violaban a los hombres que perdían en la batalla para someterlos al escarnio público. El que hacía de pasivo, por supuesto, era mal visto. Por esa idea andocéntrica de que lo masculino está por debajo de lo femenino y lo femenino es débil. El que penetra, el que es viril, es mucho más fuerte. Incluso en las comunidades gays se tiene esa percepción sobre el macho, porque el machismo está intrínseco en toda la sociedad. El punto es que estas son prácticas homosexuales cometidas por heterosexuales y que no se trata realmente de identidad y de preferencia. En palabras sencillas, no hay amor. No es lo mismo una violación para someter al escarnio, que es completamente primitivo, al hecho consciente de enamorarse de otro ser humano independientemente del sexo. Ah, ya va. ¿Violación? Esto no es homosexualidad tal como lo entendemos ahora. Y es que además estamos hablando de los estoicos, los presocratianos, los griegos, los romanos, los antiguos judíos y egipcios. Ellos no conocían las teorías de Freud, es decir, no entendían o no concebían el sexo como lo hacemos hoy en día, ni heterosexual ni homosexual. Entonces, vinimos a procrear, el hombre en el centro de todo y las violaciones como castigos. Es que esto es demasiado primitivo. Una persona que siga pensando de esa manera hoy en día es un cavernícola perdido en el tiempo. Y es que si nos ponemos a ver, ni Jesucristo pensaba de esta manera hace 2000 años, pese a que él venía de una familia judía. Sin embargo, su revolución fue de ideas y sobre todo basó su discurso y sus acciones en la tolerancia. Me atreveré a usar las palabras de Bernardino Liger sobre Jesús, quien decía que él profesaba el amor del Padre para con todas las personas y el amor solidario que debe marcar concretamente las relaciones humanas y la convivencia social libre de discriminaciones y prejuicios. Defendió prostitutas y defendió a todos los marginados. De hecho, en su discurso está muy alejado de que su eje principal sea la sexualidad. Al contrario, habla de una justicia social y de mirarlos a todos como hermanos y como iguales. Y entonces, si Jesucristo no discriminó ni siquiera a las prostitutas, no habló de los homosexuales, ¿por qué algunas iglesias basadas en las teorías de Jesús o siguiendo a Jesús, iglesias de Jesucristo, critican, juzgan y señalan? Y es por eso que vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas rápidas con un pastor de la iglesia anglicana para que él nos resuelva estas dudas con autoridad. Bueno, la primera pregunta es la pregunta del millón. ¿Dónde dice en la Biblia que ser homosexual es un pecado? Hay una frase muy interesante que dice que el texto sin el contexto es un pretexto para no entender el texto. Entonces yo le digo a las personas que utilizan la escritura para oprimir, para segregar, para dividir, que estudiemos juntos y juntas mejor la escritura, porque no podemos utilizar el texto sagrado, que es para liberación, como un arma para condenar y para juzgar a aquel o aquella que vive o piensa diferente a mí.
En la Biblia dice que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿los gays, bisexuales y queers también? Bueno, respecto a la procreación es un tema que nos dicen frecuentemente, pues un tema que utilizan frecuentemente contra las personas homosexuales, lesbianas o trans, que no siguen la heteronorma. Yo quiero decir que la sexualidad para nosotros los humanos como seres pensantes, como seres reflexivos, no solo está diseñada para la reproducción. La sexualidad está también para demostrar amor, demostrar afecto con la persona que nosotros hemos decidido estar. La sexualidad está para el disfrute y el pleno goce de nuestros cuerpos. La sexualidad no tiene por qué ser satanizada, no tiene por qué dividir nuestra humanidad en seres espirituales y seres carnales, porque nosotros somos una integralidad. La invitación es nuevamente a que podamos deconstruir ese modelo mental que nos han enseñado de que la familia perfecta es papá, mamá, hijos y un perrito. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que reevaluarnos nuestros principios. ¿Qué le dice un pastor de la iglesia a una persona que se escuda en Dios para agredir a otra, para discriminarla e incluso para golpearla por su orientación sexual? Bueno, ¿yo qué le puedo decir a estas personas? Quiero decirles que el mensaje cristiano, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, es un mensaje liberador, es un mensaje sanador, es un mensaje que nos invita a vivir vidas en abundancia, siendo auténticos con nosotros mismos. Las personas que lastimosamente utilizan el texto sagrado para perseguir, para matar, para condenar, para segregar, creo que eso no corresponde al mensaje, a la esencia misma del mensaje de Jesús. Creo que si Jesús estuviera en este momento en medio nuestro, en persona real, así como tú o como yo, estaría horrorizado por lo que han hecho con este mensaje. Tú has dicho la verdad, a través de eso se ha asesinado, se han expulsado a personas de sus hogares, y yo creo firmemente en que estas personas debemos llamarlas al arrepentimiento, a un arrepentimiento con justicia y con reparación. Creo que también tenemos que educarnos para poder seguir avanzando, para no quedarnos allá en la edad del oscurantismo que generó tanto daño. Algunos dicen que depende de la interpretación, pero ¿no será que la Biblia fue usada en su momento y también ahora como un instrumento político para manejar el poder? La Biblia, así como puede ser utilizada para liberar, ciertamente e históricamente ha sido utilizada para oprimir. Y creo que debemos arrepentirnos de ello, como cristianos, como cristianas, como personas de las religiones abrahámicas. Tenemos que arrepentirnos. Pero creo que tiene un mensaje central. Y como lo había dicho, el mensaje central es un reino de justicia, es un reino que a veces parece una utopía, donde prevalece la justicia, donde todos aquellos y aquellas que han sido marginalizados y despreciados tienen lugar, donde aquellos que no tienen voz, donde nos podemos ver como sujetos de igual dignidad, porque Dios es nuestro creador. Siendo Jesucristo un hombre muy revolucionario de ideas y que además con su discurso cambió y todavía sigue influenciando a la sociedad, ¿cómo crees tú que él vería la homosexualidad? Pues el mensaje de Jesús está enfocado también en nuestra realidad, en lo que ocurre en medio de nuestra cotidianidad. Creo que el mensaje de Jesús es un mensaje de justicia, es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, que tiene tintes netamente políticos para la transformación del mundo y de nuestras realidades concretas. ¿Qué le dices a esas personas que creen que tu iglesia y la iglesia anglicana en general está desvirtuando el mensaje de Jesús y de la iglesia conservadora? Yo le puedo decir a todas aquellas personas que creen que nosotros somos una iglesia que desvirtúa o que rebaja el mensaje de Jesús, que están en el derecho de creerlo, porque ciertamente ellos tienen sus libertades y yo tengo las mías. Vivimos en un país democrático, pero creo que les invitaría a reflexionar en el mensaje que realmente quisiera Jesús. ¿Qué es más sanador? ¿Qué es más transformador? Si el mensaje que ellos dicen
pensando mucho en el más allá, o el que nosotros vemos de forma integral aquí y allá? ¿Qué es mejor? ¿Un reino que abarca a todos o un reino que excluye? ¿O una fe que excluye, que nos vuelve egoístas, que nos vuelve ególatras, que nos vuelve individualistas y sectarios? ¿Qué es mejor? Todos nosotros, aun cuando pertenezcamos a una misma denominación, vamos a tener conceptos y aspectos en los que pensamos diferente. Yo creo que Dios se manifiesta en la diversidad. Yo creo que todos podemos y debemos y tenemos que buscar la forma de respetarnos como seres humanos. Tras cámaras me has dicho algo sobre el Génesis, sobre el paraíso. Vamos todos al paraíso. ¿Cómo concibes el paraíso? Bueno, yo concibo el paraíso de una forma inclusiva. Me gusta pensar que tal como el Génesis nos relata a personas desnudas, viéndose sin morbo, reconociendo sus cuerpos como son, en medio de toda la diversidad, a ese estado es el que tenemos que llegar, viendo al otro y a la otra en sus diferencias, iguales de dignos, iguales de seres humanos, iguales sujetos de derechos. El día que todos nos amemos a pesar de nuestras diferencias, ese es el reino de Dios, ese es nuestro paraíso. Yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué pasa si una persona busca a Dios? ¿Ok? Como algunos han dicho que eran homosexuales, han buscado a Dios según, y ahora al entrar a una iglesia se han vuelto incluso pastores. ¿Es posible eso? Y creo que Dios tiene el poder de hacer lo que quiera, pero creo que Él no va a curar a la población LGBT porque no es una enfermedad, porque no hay nada que curar. Es como si Dios quisiera cambiarme mi color de piel porque yo soy moreno. Es como si Dios quisiera cambiarme mi color de ojos porque no le agradan mis ojos. O sea, eso es algo innato, es algo mío, es algo intrínseco mío. Esas cosas no hay que cambiarlas porque esas cosas no le están generando daño a nadie. Esas cosas hacen parte de mi identidad como hijo o como hija de Dios. Lo que realmente Dios quiere cambiar es lo que hay acá y lo que hay acá. Yo creo que los gays van a entrar al reino de los cielos, creo que las lesbianas van a entrar al reino de los cielos, creo que los trans van a entrar al reino de los cielos, creo que los bisexuales van a entrar al reino de los cielos, pero ojo, van a entrar porque todos son hijos e hijas de Dios. Y también creo que la homosexualidad no es nada malo como para que tengas que ceder a una religión y someterte a algún tratamiento psicológico para cambiarte, porque no es una enfermedad y porque no es nada malo. Hay muchas personas que siguen pensando de manera heterotropa y creen que marcados además por el Génesis venimos aquí al mundo a procrear y ya está. Que nada de tener sexo casual, nada de fornicación, nada de estar con una persona si no te has casado y además nada de sexo por placer. Solamente podemos tener sexo para reproducirnos. Y vamos, hay 8.000 millones de personas en el mundo, contaminación hasta decir ya, pobreza, gente que muere de hambre, etcétera, etcétera. Yo creo que le podemos ya bajar 2 a la procreación como si fuéramos conejitos. La Biblia condena cosas como, por ejemplo, acostarse con una mujer que está en sus días de menstruación, o por no pagar el diezmo, o aquellas personas que fornican, es decir, que tienen sexo sin casarse. Esto quiere decir que heterosexuales, así como homosexuales, lesbianas, todos son unos pecadores. Con lo que yo sí estoy completamente de acuerdo y con esas interpretaciones antiguas es con que la Biblia está en contra del adulterio, los que montan cachos. Ya, yo no puedo más. Yo no creo que sigamos en la Edad Media. No podemos seguir pensando como en la Edad Media y que sigan personas muriendo o siendo discriminadas, señaladas por ser gays. Y digo muriendo porque todavía hay crímenes de odio en las sociedades occidentales. Y ya no te quiero contar de algunas sociedades como las árabes en las que son torturados, azotados y encarcelados. Pero por ahí dicen algo muy cierto. Si los gays, bisexuales, transexuales, queers pagan los mismos impuestos que los heterosexuales, ¿por qué no tienen los mismos derechos? Es como cuando se sorprende porque hay un crimen pasional entre dos hombres. Pero vamos a ver, ¿cuántos heterosexuales no matan a diario a otros hombres para robarlos o por venganza, o matan a sus mujeres, o mujeres que matan a sus hombres? La violencia no es sin género ni transgénero, la violencia es violencia y ya está. El odio no tiene preferencia sexual y el amor tampoco, es simplemente un acto maravilloso entre seres humanos. Lo que hace también que muchas personas que eran creyentes, luego que no se sienten incluidas en las religiones, pues directamente dejen de creer o se vuelvan
vuelvan agnósticos o simplemente crean ahora en energías o en otras cosas, es decir, se divorcian de la fe. Y aquí pensando antes de irme, lo dejo con esto: ¿qué tal si Dios no es como siempre nos los han vendido y no es algo masculino, no es un hombre, no está entrado en edad y no es blanco? ¿Qué tal si es una mujer, es joven y es negra? Tendría sentido, ¿no? Porque da vida. Pero ¿qué tal si tampoco es una mujer y esa fuerza divina es no binaria y mestiza? Pues fácil, no habría machismo, ni feminismo, ni racismo, por decirlo menos. Habría simplemente humanismo. Antes de señalar o de criticar, piensa en todo esto que te he dicho. Si Dios es amor y si Dios nos hizo a todos igual, no tenemos por qué juzgar a otro y creernos superior. Y si estás en el caso contrario, no tienes nada malo. Eres una persona como cualquier otra, tan raro como cualquier otra, que además si lo que te empuja a ti es amar a otra persona de tu mismo sexo, ¿qué hay de mal en eso? En el placer y en el amor no hay nada malo. Chao, y déjame en tus comentarios dónde es que dice en la Biblia que amar es un pecado. Chao.